El infectado tiene nomás un camino que es o recuperarse o morirse, y entonces ya podemos considerar que se vuelve inmune a la enfermedad, ¿no? Estamos pensando en enfermedades donde los muertos no infectan, ¿no? Entonces no estamos pensando en la peste. La clase de infectados va a crecer con una tasa que es proporcional a la interacción entre infectados y susceptibles, es decir, pensemos en la gripa. ¿Qué tan fácil es enfermarte? Pues dime cuántas veces entras al metro en un ratico. La cantidad de infectados que se recuperan, pues se recuperan en una tasa constante. Tenemos un periodo de incubación que es tan corto que decimos se infecta y se enferma al instante, ¿no? Que no ocurre así, o sea, la biología de la cosa no es así, pero como el periodo es suficientemente corto, pues nosotros decimos, ya se infectó, ya se enfermó, ¿no? ¿Qué más? Esta es importante, las clases están mezcladas uniformemente, es decir, yo me agarro a la población y digo, aquí hay un número homogéneo de infectados, susceptibles y recuperados o removidos, ¿no? Entonces, este es el diagrama de cajitas, acá van las tasas de transmisión de una cosa a la otra, y a este modelo se le llama el modelo seguido. Entonces es un modelo de ecuaciones diferenciales. Lo que tenemos es que la población de susceptibles va a crecer en el tiempo como la tasa R por la interacción, ¿no? Los infectados por la tasa R con la interacción menos la población de removidos la población que pasa de infectados a removidos con una tasa A, y los removidos van a crecer como, aquí está mal, decisión más, o van a crecer como la tasa de removidos de los infectados, ¿no? Y aquí la parte importante es que estoy pensando que la enfermedad ocurre rápidamente, entonces puedo considerar que en el tiempo no va a cambiar la población, va a ser constante, el total, ¿no? Entonces ese es el modelo que plantea Kerman y McHenry ya en 1927, y bueno, los que ya llevaban ecuaciones diferenciales, pues para que esto tenga sentido tenemos que darle unas condiciones iniciales. Entonces hay un número inicial de susceptibles, un número inicial de infectados, y al principio de la enfermedad pues no tenemos recuperados ni removidos. Entonces hacemos el análisis matemático. La idea es saber cuándo ocurre una epidemia. Entonces, para esto vamos a ver un parámetro que se llama el número, el R0 que le llaman, que lo que mide es cuántas infecciones produce un individuo infectado, ¿no? Y la idea es describirlo desde aquí. Lo que vamos a hacer es, bueno, en el 0 esta cosa se ve así, en el tiempo 0 esta cosa se ve así, es una cosa positiva, entonces este es mayor que 0 y podemos hacer esta desigualdad que dice a este número A entre R le llamamos ρ, y ese ρ va a ser qué tan fuerte es la infección. Después lo digo. Entonces tenemos otra vez que ese 0 va a ser menor que esta cosa en el otro caso, y esa es la misma que habíamos llamado. Entonces el número de infectados crece, es decreciente, ¿no? De susceptibles es decreciente y el de infectados es creciente, como debería ser, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se comporta la cantidad de infectados en el límite? Entonces tomamos el límite cuando la t tiende a infinito, y lo que vemos es que se tiene que ir a 0, y para los susceptibles, yo no lo puse, pero los susceptibles tienen que llegar a una cosa estacional. Ahora, lo que tenemos es un fenómeno de tipo umbral, es decir, vamos a tener un brote epidémico cuando la cantidad de susceptibles inicial rebasa ese parámetro ρ que era la A entre la R. La A, acuérdense que es cómo
pasan los infectados a ser removidos y la R los susceptibles a ser infectados. ¿Sí? Entonces esta ρ es un ejemplo de un parámetro crítico y se le llama en la literatura tasa relativa de remoción. Luego le llamamos sigma al R entre A, y entonces este es el recíproco de la ρ, pues, este es ρ a la menos 1, y entonces vamos a definir el R0 como sigma por la cantidad inicial de susceptibles. Este R0 es el número reproductivo básico y es el número de infecciones secundarias producidas por un individuo que ya está infectado. Entonces vamos a tener que se produce una epidemia cuando este R0 es mayor que 1. Es decir, cuando R0 es más grande que 1, vamos a tener dos puntos de equilibrio en el sistema de ecuaciones diferenciales. Uno donde nunca hubo enfermedad y otro donde siempre hay individuos enfermos. Es el equilibrio técnico de esas poblaciones, ¿no? Ok. Ahora, pues esto es un poco como el análisis cualitativo de cualquier sistema de ecuaciones. Pues se escribe a I en términos de S, se toma la derivada, tenemos esta expresión de aquí. Entonces vamos a ver que los puntos en el eje de la I igual a 0 son singularidades en el plano IS para el sistema, pues. Y vamos a obtener esta cosa que va a ser como se ven las soluciones en el plano fase. Y este es el ejemplo de las soluciones en el plano fase con estos parámetros: el R igual a 0.5 y la A igual a 0.75. Ok. Entonces, ¿cuándo alcanza la I su máximo? Pues hay que hacer el calculito nada más. Consideramos cuando se hace 0 la I y tenemos esta expresión de aquí. Entonces la S tiene que ser igual a la ρ. Entonces otra vez aparece la ρ, que es un parámetro importante. La I máxima entonces la metemos en la expresión que teníamos para las soluciones y obtenemos esto de aquí. ¿Sí? Acá va a alcanzar el máximo de infectados. Y en el sí lo veo, asintóticamente se comporta de esta manera. Entonces al final de la epidemia o de la infección, el número total de infectados pues va a ser esta suma. Entonces es relativamente sencillo hacer bueno, el número de recuperados también se puede estimar, nomás haciendo las cuentitas. Y bueno, tenemos esta ecuación que tiene una solución paramétrica sencilla. El problema es que no siempre conocemos los parámetros, a veces hay que meterse a los datos y hacer el ejercicio de estimar los parámetros y demás. Entonces aquí yo consideré una epidemia corta y hice ahí las cuentas y obtengo esta solución para R, donde la alfa es esta porquería y la phi es esta porquería también. O sea, a lo que voy es que se pueden hacer los cálculos, aunque no siempre se salgan cosas bonitas, ¿no? Aunque no siempre se puede hacer de manera elegante. Hay métodos para hacerlo de manera elegante, pues, pero el chiste es que podemos atacar un problema más o menos complicado como el brote de una epidemia con métodos bastante sencillos y bueno, sencillos en términos de que tenemos que mostrar el lápiz y se acabó, ¿no? O lo metes a la computadora ahora que ya todo el mundo usa Mac. Bueno, entonces aquí traigo el ejemplo de la gripa de marrano. No lo hice yo, le publicaron unas letras ¿qué se llama? De IMAS. Entonces, de hecho lo presentaron acá en el auditorio como lo hicieron, pero bueno. Entonces, el modelo es un modelo SIR estándar, nada más que lo normalizan, es decir, en vez de agarrarse las poblaciones, le ponen el total de la población y ahora sí tienen un SIR sencillo.
poquito. Entonces estiman que el virus está activo como 3 días y se agarran datos de la Secretaría de Salud. Entonces obtienen un R0 de 1.72 al principio de la epidemia. Y después de la parte importante que ellos ven es que después de que se dan las medidas de contención social, se baja el R0 hasta 1.2, es decir, casi acaban con el brote epidémico. Y hacen ahí sus gráficas y demás. Esta azul son los datos reales y estas otras son de las simulaciones con el modelo. Aquí también estos grises son casos probables dependiendo de los datos y los azules son los de los datos. Y la parte importante que ellos veían es que acá se daba un pico que efectivamente se dio posterior a mayo, pues, pero sí se dio un pico de la enfermedad, ¿no? O sea, no desapareció, sino que tuvo un problema. Hay otro tipo de modelos, ¿no? Podemos considerar que los que se recuperan no tienen inmunidad, entonces pasan a ser otra vez susceptibles. Y tenemos este modelo, y el análisis se hace de manera completamente equivalente. Es básicamente lo mismo. Vamos a tener unas gráficas que se ven más o menos igual, que tienen una panzota aquí y luego se hacen así, y los susceptibles que crecen y luego se acomodan, ¿no? El SEIR es un modelo importante porque considera enfermedades que tienen un periodo de incubación, enfermedades como el SIDA, por ejemplo, el VIH. La infección con VIH tiene un periodo de incubación como de 10 años, entonces el infectado está esparciendo su porquería, toda la gente que se le ponga enfrente, ¿no? Porque no sabe que está infectado, ¿no? Entonces es importante el periodo de incubación. El virus del papiloma también tiene un periodo de incubación por ahí, ¿no? Okay. Entonces, pues sobre todo para enfermedades de transmisión sexual, esto es importante. Entonces, el modelo es muy parecido, nada más que aquí, el modelo es muy parecido, nada más que vamos a tener otra ecuación aquí. Vamos a tener, aquí ya la población no es constante, pues tenemos otro término aquí y más o menos, en realidad el análisis es básicamente igual. Aquí está el diagrama, los susceptibles pasan a ser infectados pero sin síntomas, luego desarrollan los síntomas y ya se les considera infectados infecciosos. Y tenemos cierta población de removidos o recuperados. El análisis es completamente anormal. Por ejemplo, el VIH se comporta de esa manera, no más que el VIH es un caso especial porque tiene un periodo de incubación largo, ¿no? Es más bien una etapa sin síntomas. Entonces, nada más hay que meterle un peso a los incubados, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasa con la dinámica espacial? ¿Por qué es importante preguntarse la dinámica espacial? Porque estamos suponiendo que la infección con cualquier cosa depende de que tú te encuentres a un infectado, ¿no? Entonces, si uno acostumbra a andar en el monte sin nadie alrededor, es poco probable que uno se vaya a infectar de una gripe, ¿no? Pero si uno tiene que llegar a las 6 de la mañana al metro Pantitlán y meterse a fuerzas con los gripientos, o uno acostumbra a ir al cine a los estrenos y se tiene que sentar en medio de los gripientos, entonces sí es importante saber cómo se mueven los sujetos en una situación de epidemia. Entonces, un primer acercamiento, que yo diría que es el acercamiento un poco más bobo, es el de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Entonces, lo que suponen es que las personas se distribuyen en el espacio como una ecuación de onda.
Es decir, las personas van a ir siguiendo frentes de onda. Ahorita vamos a ver que eso es una hipótesis medio burda, ¿no? Pero bueno, entonces lo que dice es que el cambio en el tiempo de esta U va a representar la distribución de sujetos o de objetos en algún espacio. Es como que es un parámetro que mide la difusión por el cambio en el tiempo, que es una aceleración, ¿no? Más algún término de reacción. Entonces esta se llama la ecuación de difusión, de reacción-difusión. Y entonces en una primera aproximación podemos considerar que este es constante. Entonces hacemos un modelo SI, por ejemplo, viene en un libro, en el de Murray de Biología Matemática, y es cómo se esparce la rabia en una población de zorros. Entonces hace un modelo SI con estas cosas, y la K es cómo se van infectando, ¿no? Aquí está la interacción, y la D pues, es cómo se mueven en el espacio. Entonces él dice que el cómo se mueve pues, va a depender del área, del territorio de un zorro, es decir, donde anda orinando y comiendo y cazando, y la K es el tiempo que transcurre hasta que un zorro abandone su territorio porque ya orinó todo, porque ya se acabó la comida o lo que sea, ¿no? Entonces se pueden cambiar las variables para que se vea menos fea en el sistema de ecuaciones. Es un rescalamiento que esto en ecuaciones le llaman adimensionalización, ¿no? Que es para no tener cosas con unidades, ¿no? Y tenemos este sistema que ya está dimensionalizado y que es relativamente fácil de tratar. Esto se ve en cualquier curso básico de ecuaciones derivadas parciales, que la solución de estas cosas pues son ondas viajeras, es decir, cosas que tienen una primera forma de onda así y luego la repiten con traslaciones, ¿no? También se le puede aplicar análisis de simetrías y ver que pues, son curvas de orden 2 y que se van, que las podemos llevar a un cilindro y ahí lo podemos tratar con relaciones. Entonces, el análisis matemático está muy complejo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de esto en la realidad? ¿De veras los sujetos o las personas o lo que sea se mueven siguiendo ondas viajeras? O sea, en el mismo libro de Murray viene este ejemplo que es la peste negra, ¿no? Entonces él decía que él tiene datos ahí y son datos conocidos pues de la peste negra, cómo se fue dando y se observa que se mueve de esta manera, ¿no? Siguiendo efectivamente frentes de ondas. ¿Cuál era el problema en ese entonces? Pues que efectivamente la gente se movió en barco y llegando acá agarraba una carreta y llegando acá agarraba un burro y demás, ¿no? Entonces la movilidad humana en esas épocas es distinta a la movilidad humana ahora, ¿no? O sea, para eso sí, a eso sí le pega bien una ecuación. La pregunta es, ¿a esto? Hoy no se ve bien. Esto se supone que es el gabacho. Y lo que son estas líneas anaranjadas son rutas aéreas. Y entonces lo que se va a tener es una red. Para los que no han llevado gráficas, una red es un conjunto de nodos con un conjunto de aristas, pero estas redes son bien chistosas porque tienen nodos muy centrales, es decir, nodos muy conectados y otros que no están tan conectados. Entonces, para tratar de entender la movilidad humana, una posibilidad es, pues fijémonos en las redes de transporte, ¿no? Son redes complejas, son redes que no son aleatorias, ¿no? La gente no se mueve al azar, va siguiendo ciertas rutas de transporte, pero que tampoco son sencillas, ¿no? O sea, no son, no van a seguir frentes de onda, vamos. Otra posibilidad es, bueno, agárrate tu ecuación de onda y en vez de
una difusión constante, pues considérate una función de difusión, o considérate un término estocástico o demás, y entonces empezamos a complicar las ecuaciones y entonces ya no son tan sencillos los métodos matemáticos ahí. Y nos podemos empezar a meter a redes. Ahora, la idea, otra vez, la idea de modelar es que se nos haga más sencillo el análisis de las cosas, ¿no? Entonces, ahí entra el cómputo. Pues una primera aproximación para tratar de ver qué pasa con los patrones de movimiento es, tomémonos autómatas celulares. Entonces, ¿qué es un autómata celular? Pues va a ser un sistema dinámico discreto en tiempo y en espacio. Entonces, lo vamos a poder pensar como matrices de R por C celdas y vamos a tener una cuarteta donde C es esa matriz de celdas. S va a ser una cantidad finita de estados, es decir, en el caso de una infección podemos pensar en enfermo y no enfermo, ¿no? Enfermo y susceptible. La V es una vecindad, y una vecindad pensada en puros términos topológicos, pero va a ser bien sencilla porque aquí tenemos cosas discretas, ¿no? Y la F va a ser una función de cambio, es decir, una celda va a cambiar su estado de acuerdo a cómo sean sus vecinos, siguiendo esta regla F. Ok. Entonces aquí... pues es eso que les acabo de decir. Ahora, la vecindad la podemos tomar en general como una de von Neumann con 4 elementos, o una de Moore con 8 elementos, es decir, aquí la de 4 nomás considero sus vecinos a los que están a los lados, y la de von Neumann, la de Moore, perdón, la de von Neumann es la de Moore me tomo también las esquinas. También podríamos tomarnos celdas hexagonales o lo que sea, ¿no? Realmente esa parte no es tan importante. Ahora, les decía que la cháchara esta va a cambiar conforme la regla F, es decir, el estado de la celda AB en el tiempo t más 1 va a ser la función esta aplicada al estado de las vecinas, que son estas, ¿no? En el tiempo anterior, ¿sí? Si en el tiempo anterior está rodeado de puros enfermos, seguro que te enfermas. En este caso, para un ejemplo, utilicé esta regla donde P es un polinomio y bueno, puedo agarrarme el polinomio que me dé la gana, pero más bien esto en términos de modelación va a depender de la enfermedad que uno quiera ver. Y la G que anda por acá, ¿no? No, esta es la G. La G pues es 0 cuando X es negativa, cuando X es más grande que 1 es 1, y va a ser el mayor entero menor o igual que 10 por X sobre 10 cuando X está entre 0 y 1. Y para este ejemplo me agarré la T de T como 0.2 por T más 0.2. ¿Tengo que tener tiempo? Entonces, aquí estamos suponiendo que la enfermedad se contagia por contacto directo y que cada celda se infecta cuando una de las vecinas se infecta, ¿no? Pues es una regla muy sencilla. Entonces aquí hice varios experimentos. Estos son los estados finales, tomando distintas configuraciones iniciales aleatorias y con estos parámetros en un autómata de 40 por 40. Y lo que es importante aquí es que siempre hay una región del espacio que está llena de infectados. Los rojos son infectados. Entonces ese es un patrón interesante, ¿no? Este modelo no va más allá, no es un modelo predictivo, nada más es para encontrar patrones espaciales, ¿sí? ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos poner una regla donde haya un montón de concentración de gente en ciertos lados y en otros no. Ahí se puede empezar a jugar con esto. Esto lo hice en la plataforma NetLogo,
Java, y que es multiplataforma y que es gratuita. Entonces es muy recomendable para los que quieran meter esta cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando los zombies atacan? ¿Qué es una situación zombie? Pues en esencia es una epidemia, ¿no? Pero es una epidemia muy particular. Es una epidemia donde los removidos son infecciosos, donde es bien importante los patrones espaciales porque los zombies no caminan al azar, ¿no? Sino que se rejuntan un montón, y donde ven a la gente ahí se van a comer, y donde no ven gente pues no se quedan, ¿no? Entonces, ¿cómo modelar una situación zombie? Las ecuaciones diferenciales no nos van a servir, porque en una situación zombie las cosas no son homogéneas, la gente no se mueve en frentes de onda, podemos tratar con redes, pero nos haríamos pelotas. Entonces aquí viene la modelación basada en agentes. Entonces la modelación basada en agentes tiene dos ingredientes. El primero son pues, los agentes, y el segundo es un espacio. El espacio puede considerarse como un autómata celular, ¿no? Y los agentes pues, van a ser programas de computadora que tienen las siguientes características. Son proactivos, es decir, buscan objetivos. Son reactivos y perceptivos. Tienen cierta racionalidad, aunque acotada. Son interactivos, es decir, pueden interactuar con sus vecinos y con el ambiente. Son móviles y se adaptan, que eso es importante. Es decir, un zombie donde no ve comida no se queda, se adapta, ¿sí? Y si no hay demás, empieza a comer a otros zombies, ¿no? Son autónomos, es decir, como conjunto no siguen una regla determinista, aunque su comportamiento individual sigue reglas deterministas. Son heterogéneos, es decir, que no todos los zombies corren a la misma velocidad, no todos comen la misma cantidad de gente, etc. Igual la gente que no está enferma, o hay algunos gordos que van a ser comidos, o seremos comidos a los demás, ¿no? Bueno, ok. Entonces aquí déjenme mostrarles un ejemplito. Igual esto está en el globo. Entonces es un modelo SIRS, ¿no? Es decir, los recuperados en realidad son susceptibles. Esta no es una situación zombie en realidad. Ahora lo que quiero ver aquí, lo que quiero que se vea, aquí vamos a empezar con una población